Cordial saludo. En la siguiente exposición se explicarán las partes, funciones y principales enfermedades asociadas al sistema respiratorio y sentidos especiales, además de sus respectivas medidas preventivas de forma general. El sistema respiratorio es un conjunto de estructuras que permiten la respiración, es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que son componentes hidrosolubles que encontramos en el aire de la atmósfera y que pueden transportarse entre la sangre. El sistema respiratorio consta de dos partes, las vías aéreas o respiratorias que conducen el aire a los pulmones y los pulmones que realizan el intercambio de gases donde el oxígeno se funde hacia la sangre. Bueno, entonces, ¿cuál es la función del sistema respiratorio? Las células humanas solo pueden vivir si reciben un suministro constante de oxígeno, produciendo un gas de desecho llamado dióxido de carbono o CO2. Si el cuerpo permitiera la acumulación de CO2, afectaría la actividad celular y rompería la homeostasis. La homeostasis es que el cuerpo mantenga una condición estable, es decir, una autorregulación. Por tanto, la principal función del sistema respiratorio es asegurar que el organismo extraiga de la atmósfera la suficiente cantidad de oxígeno y deseche el exceso de CO2 llamado respiración. Adicional, tenemos otra función muy importante que es la de los pulmones, que se llama difusión alveolo-capilar. Esta consiste en el paso de CO2 desde la sangre de los capilares hasta los sacos alveolares y el paso de oxígeno en el sentido contrario, donde se realiza el intercambio de gases por la diferencia de concentración de un lado al otro de la membrana de los alveolos, que más adelante lo estaremos mostrando a detalle. El aire se inhala por la boca o la nariz. Los cilicios que recubren la nariz u otras partes del tracto respiratorio superior se mueven. La presión del aire en la cavidad torácica y los pulmones se reduce. El gas circula desde arriba hacia abajo. El aire presente del medio ambiente penetra por la nariz y fluye hasta los pulmones. La cavidad nasal y la boca se unen en la faringe. Y la faringe es la parte del sistema respiratorio que transporta tanto alimento como aire. En la base de la faringe hay un conducto que se divide en dos. Uno para el alimento, que desde el esófago llega al estómago, y el otro para el aire. La epiglotis. La epiglotis es una pequeña lengüeta que cubre el conducto del aire cuando tragamos, evitando que la comida y el líquido se penetren en los pulmones. La laringe, caja de la voz, parte superior del conducto del aire. En este tubo están las cuerdas vocales que producen vibraciones o sonidos. La tráquea se extiende hacia abajo desde la base de la laringe. La tráquea está reforzada por unos anillos rígidos como cartílagos, que la mantienen abierta. La tráquea también está revestida con cilicios, que eliminan los fluidos y partículas extraños que hay en las vías respiratorias, para que entre a los pulmones limpio y no cause ninguna clase de infección ni que los bloquee. Al final de cada bronquiolo hay miles de pequeños sacos de aire, llamados alveolos. Conjuntamente los millones de alveolos de los pulmones forman una superficie en el interior de las paredes alveolares. Se encuentra una red de diminutos vasos sanguíneos denominados capilares. La barrera entre el aire y los capilares es extremadamente fina. Permite que el oxígeno pase desde los alveolos hacia la sangre y que el dióxido de carbono pase desde la sangre en el interior de los capilares hacia el aire del interior de los alveolos. La pleura es una fina membrana transparente que recubre los pulmones y que además reviste el interior de la pared torácica. Permite que los pulmones se muevan suavemente durante la respiración, incluso cuando la persona está en movimiento. Normalmente, entre las dos capas de la pleura, solo hay una pequeña cantidad de líquido lubricante.
Las dos capas se deslizan suavemente una sobre la otra cuando los pulmones cambian de tamaño y de forma. La respiración incluye las siguientes fases: ventilación pulmonar, ingresa el aire a los pulmones y su salida de los pulmones. La siguiente es la respiración externa, es la forma en que el oxígeno se difunde de los pulmones al torrente sanguíneo y el dióxido de carbono se difunde de la sangre a los pulmones. La tercera fase es el transporte de gases, es la manera en que se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos corporales. La cuarta fase es la respiración interna, es la forma en que se lleva el oxígeno a las células del cuerpo y que se extrae el dióxido de carbono de ellas. La respiración se realiza en dos movimientos. El primero es la aspiración o inhalación, que se produce gracias a la contracción de los músculos respiratorios que amplían la caja torácica y obligan a los pulmones a distenderse, es decir, la contracción del diafragma extiende los pulmones, generando que nosotros respiremos el aire de la atmósfera. El segundo movimiento es la expiración o exhalación. Es un proceso pasivo en el que los pulmones, debido a su elasticidad, se retraen provocando la salida del aire, es decir, tenemos una contracción del tórax y una relajación del diafragma, es decir, expulsamos el aire de los pulmones hacia la atmósfera. Volúmenes y capacidades pulmonales son todos aquellos que miden o estiman la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones. Como vemos en la imagen, la capacidad pulmonar total es la cantidad total de aire que los pulmones pueden contener, varían de acuerdo a la edad, género y talla de la persona. Esta capacidad total se puede dividir en los siguientes volúmenes. Volumen corriente, cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante una respiración. Volumen de reserva inspiratoria. Después de una respiración normal, en los pulmones aún queda espacio para una inspiración más profunda, con la que se llenaría por completo el pulmón. El volumen de reserva expiratoria. Después de una respiración normal, queda la posibilidad de una exhalación mayor. Esto quiere decir que la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones es una combinación entre un volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y un volumen de reserva expiratoria, a lo cual le llamamos capacidad vital. Por último, tenemos un volumen residual. Siempre queda un pequeño volumen de aire en los pulmones. Este volumen no se exhala de los pulmones, por ende se llama un volumen residual. También tenemos otras medidas importantes, como lo son el volumen respiratorio por minuto. Se calcula con el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. En personas sanas es de 6 a 8 litros por minuto. Solo el aire que llega a los bronquiolos terminales participa en el intercambio gaseoso. El resto de espacio que se encuentra en los pulmones se llama espacio muerto anatómico, que es el aire que se halla en el resto del pulmón, exceptuando los bronquiolos terminales y los alveolos. A este espacio se le denomina espacio muerto. También tenemos la ventilación alveolar por minuto, en el cual se restan los valores anteriores, volumen respiratorio por minuto y espacio muerto, en el cual en personas sanas es de 4 a 6 litros por minuto. Centro respiratorio. Los centros respiratorios controlan la frecuencia y profundidad respiratoria. Se hallan en el bulbo raquídeo y en el puente valorio. Participan en la respiración forzada y cuando hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono o disminuye el oxígeno, envían mensajes al diafragma y a los músculos intercostales para que se contraigan. La espirometría mide la fuerza y el volumen de una aspiración máxima después de una aspiración total. El aire que exhala de manera forzada al paciente se le denomina capacidad vital forzada. El volumen expirado por el paciente después de un segundo se le conoce como volumen expirado forzado en el primer segundo. La diferencia entre los dos valores anteriores nos permite evaluar el grado de obstrucción de las vías respiratorias. Siendo esta proporción menor al 80%, es indicativo de enfermedad respiratoria obstructiva. Por último, el flujo máximo nos ayuda a medir el grado de resistencia de las vías respiratorias. Siendo el flujo máximo. ¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Alejandra Rojas. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades laborales del sistema respiratorio.
Entonces, una de las enfermedades más comunes es el cáncer de pulmón, que se produce cuando hay un crecimiento exagerado de células malignas en este órgano. Las principales causas o los motivos que pueden provocar la aspiración del cáncer son el tabaco, efectos del radón, exposición a cancerígenos, predisposición genética, agentes causantes del cáncer en el trabajo e inflamación recurrente. Otra enfermedad más común es la silicosis, que aparece principalmente por la aspiración de polvo de cuarzo, arena y granito, debido al depósito de partículas del sílice en el pulmón, que ocasiona la destrucción del mismo y la formación de fibrosis de los tejidos pulmonares, incluso los vasos sanguíneos y linfáticos. Causas. Las principales causas es por la inhalación del sílice que queda en el aire cuando se extraen minerales de rocas que contienen cuarzo, oro, plomo, zinc o cobre. Y estos también nos ayudan a generar el desarrollo del sílice, de la silicosis, perdón. La otra enfermedad es la beriliosis, que es la inflamación pulmonar por la aspiración de polvos o vapores que contienen el berilio. La exposición al berilio puede darse en la industria de la cerámica, en refinerías e industrias aeroespaciales. Esta enfermedad se desarrollan los síntomas años después de la exposición, que es completamente distinta. Las personas con beriliosis crónica continúan teniendo síntomas que tienden a empeorar. Otra enfermedad es el asma ocupacional, que es un trastorno pulmonar en el cual la sustancia que se encuentra en el lugar de trabajo provoca que las vías respiratorias de los pulmones se inflamen y se estrechen. Las causas es la inflamación o hinchazón de las vías respiratorias de los pulmones. Cuando se produce un ataque de asma, el revertimiento de los conductos de aire se hincha y los músculos se rodean de las vías respiratorias respiratorias se tensionan. Los trabajadores que están expuestos a esta enfermedad son los panaderos, la fábrica de detergentes, fábrica de medicamentos, granjeros, trabajadores de silos de granos, trabajadores de laboratorio, especialmente los que trabajan con animales, personas que trabajan con metales, molineros, personas que trabajan con el plástico y la madera. Otra enfermedad es la bronquitis. La bronquitis es el resultado de la inflamación de los conductos que se transportan en el aire al interior de los pulmones y de ellos de nuevo al exterior para así llevar a cabo la respiración. Estos conductos, que se conocen como bronquios y que conectan a la tráquea a los pulmones, son también el canal de salida de las secreciones que se forman a este nivel. Cuando los bronquios están inflamados o infectados, entra menos aire a los pulmones y también sale menos cantidad. Como consecuencia, se tose mucho, expulsando esputo o flema. Las principales causas de la bronquitis aguda es por virus, generalmente resfriados o gripes. Otra de las causas es fumar cigarrillo, la contaminación del aire y el polvo tóxico del medio ambiente. La neumoconiosis de los mineros, o más conocida como pulmón negro, que es la enfermedad de los mineros, es una enfermedad pulmonar causada por depósito del polvo de carbón en los pulmones. Los signos y síntomas, por lo general, la forma más simple de la neumoconiosis de los mineros de carbón no produce síntomas. Sin embargo, muchas personas que tienen esta enfermedad tosen y sienten un ahogo fácilmente, ya que también tienen afectadas sus vías respiratorias con bronquios o enfisema y la madera. Otra enfermedad es la bronquitis. La bronquitis es el resultado de la inflamación de los conductos que se transportan en el aire al interior de los pulmones y de ellos de nuevo al exterior para así llevar a cabo la respiración. Estos conductos, que se conocen como bronquios
y que conectan a la tráquea a los pulmones son también el canal de salida de las secreciones que se forman a este nivel. Cuando los bronquios están inflamados o infectados, entra menos aire a los pulmones y también sale menos cantidad. Como consecuencia, se tose mucho expulsando esputo o flema. Las principales causas de la bronquitis aguda es por virus, generalmente resfriados o gripes. Otra de las causas es fumar cigarrillo, la contaminación del aire y el polvo tóxico del medio ambiente. La neumoconiosis de los mineros, o más conocida como pulmón negro, que es la enfermedad de los mineros, es una enfermedad pulmonar causada por depósito del polvo de carbón en los pulmones. Los signos y síntomas, por lo general, la forma más simple de la neumoconiosis de los mineros de carbón no produce síntomas. Sin embargo, muchas personas que tienen esta enfermedad tosen y sienten un ahogo fácilmente, ya que también tienen afectadas sus vías respiratorias con bronquios o enfisema. Algunas medidas preventivas generales para prevenir enfermedades asociadas al sistema respiratorio a partir de un peligro químico son las siguientes: controles húmedos a la hora de manipular una pieza, extractores industriales con filtro. Adicional, tenemos mediciones ambientales ocupacionales con el fin de definir las partículas por millón que tiene la actividad o su área de trabajo, y si ésta se encuentra por fuera de los estándares permisibles, para tener un punto de partida y establecer controles específicos, teniendo en cuenta si la fuente de emisión es una fuente fija, como es un horno, un incinerador o demás, o si es una fuente fugitiva, que en sí el proceso productivo lo genera, y así poder establecer, en el caso de los EPPs, el nivel de eficiencia que debe tener las mascarillas, en este caso una mascarilla media cara con filtro para humos y vapores o una full face, de acuerdo a las indicaciones que nos den esas mediciones ambientales. Entonces, los sentidos especiales se clasifican en los siguientes: los sentidos químicos, que es el olfato y el gusto; los sentidos relacionados con el oído, que es el equilibrio y la audición; y el sentido de la vista. Los sentidos son aquellos que perciben la realidad a través de las sensaciones. Las sensaciones se originan en los receptores sensoriales, los cuales son un grupo de células especializadas que detectan las características del entorno y los transforman en impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos viajan por los nervios hasta el sistema nervioso central y de ahí finalmente a la corteza cerebral, donde ésta los interpreta y forma las imágenes sensitivas. El sentido del olfato se encuentra conformado por órganos del olfato, que son un grupo de células especializadas conectadas a fibras nerviosas que se localizan en la mucosa pituitaria, las cuales tapizan el techo de las fosas nasales. La principal función del sentido del olfato es que cuando inhalamos las partículas olorosas que se encuentran inmersas en el aire de la atmósfera, estas llegan a los órganos olfativos y generan impulsos nerviosos que originan la sensación de olor. Los órganos olfativos se encuentran conformados por el epitelio olfativo, los cuales son células receptoras de olor, de sostén y basales regenerativas, que son las que entran a sustituir las células muertas, y la lámina propia, que contiene vasos sanguíneos y nerviosos, y además glándulas olfativas, las cuales secretan lípidos, que son los que conforman el moco. Por último, los receptores olfativos son neuronas que se encuentran en el epitelio, conformado por cilios en forma de pelo, los cuales se estimulan cuando se conectan con determinadas partículas o gotas microscópicas que se encuentran suspendidas en el aire que inhalamos por la cavidad nasal, las cuales están sujetas a un flujo turbulento, donde se asegura que las partículas olorosas pasen por los órganos olfativos y generen impulsos nerviosos, que originan la sensación de olor al contacto con el moco del epitelio. Listo, entonces vamos a seguir con las enfermedades del
olfato. Entonces, en las enfermedades del olfato tenemos la hiposmia, que es un trastorno del sentido del olfato que resulta en la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. O sea, eso quiere decir que la persona no siente ningún olor. En el sentido contrario tenemos la hiperosmia, que es que la persona o el individuo desarrolla mucho el sentido del olfato y es sensible a cualquier olor. Tenemos la enfermedad de la anosmia, que es la pérdida del olfato. Tenemos la rinitis, que afecta la mucosa nasal y dependiendo de la época puede ser un síntoma de alergia. Tenemos algunas medidas preventivas generales asociadas al sentido del olfato son las siguientes: no introducir objetos en la cavidad nasal, no exponerse a olores fuertes por tiempo prolongado, además establecer tiempos de exposición a determinado olor, sonarse con cuidado y controlar los resfriados, y por último el uso de PPs como mascarillas media cara con filtro o full face. El sentido del gusto depende de los calículos gustativos o papilas gustativas, que son los receptores sensitivos del sabor por medio de la saliva y se localizan sobre todo en la cavidad bucal. El ser humano tiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas y la mayor parte se encuentran en la lengua, aunque también en menor proporción podemos encontrarlas en el paladar blanco, la superficie interna de las mejillas, la faringe y la epiglotis. Los calículos gustativos se encuentran conformados entre 40 a 60 células epiteliales, las cuales son células de sostén que aíslan células receptoras, células gustativas que son las quimiorreceptoras que detectan el sabor, las células basales que reemplazan a las que van muriendo. El sentido del gusto se encuentra conformado por 4 papilas gustativas diferentes. Las papilas gustativas pueden detectar cualquier sabor. No se diferencian por secciones de la lengua. Todas tienen la capacidad de detectar cualquier sabor. La diferencia es que algunas detectan ciertos sabores más que otros, pero todas tienen la misma capacidad de detectar. Las papilas filiformes no son quimiorreceptoras, sin embargo, su principal función es ayudar al movimiento de los alimentos o al traslado de los alimentos. Las papilas fungiformes son quimiorreceptoras y tienen forma de hongo. Las papilas faláceas son quimiorreceptoras y tienen forma de hoja. Las papilas valadas también son quimiorreceptoras y tienen una forma ovalada. También tenemos las amígdalas linguales, las amígdalas palatinas y la epiglotis. las enfermedades del gusto, que es la laringitis, que consiste en una enfermedad a la voz que se produce cuando ésta es utilizada como principal medio o herramienta de trabajo, como por ejemplo tenemos el ejemplo de los profesores, los locutores. Son casos que pueden tener enfermedades como estas. Tenemos las principales enfermedades. Algunas medidas preventivas asociadas a las enfermedades del sentido del gusto son no avisar de condimentos artificiales en las comidas, no al tabaco, ya que el humo del tabaco disminuye la percepción de los sabores e irrita las células sensitivas, y no ingerir comida excesivamente caliente. El calor afecta a las células sensitivas y limita la sensibilidad. El oído se encuentra conformado por oído externo, medio e interno. El oído externo se encuentra conformado por la oreja. Por su forma, dirige ondas sonoras al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es el que transporta estas ondas sonoras hasta el tímpano. Se encuentra cubierto de pelos, células sebáceas y glándulas ceruminosas, las cuales lubrican el conducto auditivo, matan bacterias y mantienen libre de basura el conducto. El tímpano transporta estas ondas sonoras hasta los huesillos del oído medio y de ahí a la ventana oval. El oído medio se encuentra conformado por la trompa de Eustaquio, la cual conecta con la nasofaringe e iguala presiones. Los huesillos, los cuales son martillo, yunque y estribo, conducen las vibraciones hasta el oído interno. Ya en el oído interno es el que se encarga del sentido del equilibrio.
y se encuentra conformado por el laberinto óseo que contiene los órganos de la audición, la cóclea o caracol en el cual se encuentra el órgano de corte, el cual es la estructura que genera los impulsos nerviosos auditivos, y tenemos el laberinto membranoso, que son sacos y tubos llenos de líquido de endolinfa. El oído se encuentra como estas. Tenemos las principales enfermedades del oído, que es la hipoacusia laboral, que es cuando la persona está expuesta a niveles de ruido más altos de los que están determinados, y pues en consecuencia de esto tenemos la pérdida auditiva, que empieza en la zona extraconversacional y por tanto no es percibida por la persona. Entonces todo comienza con algo mínimo, y cuando ya se ha desarrollado completamente, ya es cuando podemos verificar o darnos cuenta que se ha perdido el sentido del auditivo. En el sistema visual, todo lo que es Algunas medidas preventivas generales para el sentido del oído son las siguientes: realizar mediciones ambientales ocupacionales con el fin de establecer medidas de control. De acuerdo con el artículo 88 de la Resolución 2400 de 1979, el nivel máximo permisible para ruido de carácter continuo será de 85 decibeles. Si en las mediciones ambientales supera esta cantidad de decibeles, se deben comenzar a controlar con el fin de llegar a que los decibeles sean menores de 85. Algunas de estas medidas de control pueden ser: reducir el ruido en el origen mediante un encerramiento parcial o total de la maquinaria o procesos productores de ruido. Otra sería cubrir superficies, paredes y techo con materiales especiales para absorber ruido, examinar maquinaria vieja, realizar mantenimientos preventivos, lubricar partes móviles de la maquinaria o cambios de maquinaria. Limitar el tiempo de exposición de trabajo de acuerdo a los decibeles, el trabajo a realizar y tiempos de que se va a demorar. También el uso de EPPs, en este caso inserción para sonidos agudos y continuos, y de copa para sonidos de impacto con vibraciones. Sistema visual. Las estructuras que participan en el sistema visual son los globos oculares, las estructuras accesorias periculares y las vías nerviosas ópticas, las cuales conducen impulsos nerviosos hasta la corteza cerebral, donde se construyen las imágenes. ¿Cómo funciona la visión? A través de la pupila y los elementos transparentes del ojo, los rayos luminosos se entrecruzan, proyectando sobre la retina una imagen invertida respecto a la real. Se corrige cuando los impulsos nerviosos llegan a las áreas visuales de la corteza cerebral. El cerebro también utiliza las imágenes para crear imágenes en 3D. Esto nos permite percibir la profundidad. Las partes del ojo son las siguientes: córnea, pupila, iris, cristalino, ligamentos superiores, retina, coroides, esclerótica, músculo recto lateral, fovea, disco óptico, nervio óptico, arterias y venas centrales de la retina, cámara posterior, cuerpo ciliar, músculo ciliar, saco lagrimal y el seno venoso de la esclerótica. auditivo. En el sistema visual, todo lo que es la vista, tenemos la enfermedad de la conjuntivitis, que es la inflamación de la cubierta delgada transparente de la parte blanca del ojo y del interior de los párpados. Algunas medidas preventivas para evitar o prevenir afectaciones visuales son las siguientes. Todo lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad acorde con la tarea a realizar. Esta puede ser natural o artificial. De acuerdo a la Resolución 2400 de 1979, se realizan mediciones ambientales ocupacionales para asegurar que los niveles mínimos de intensidad de iluminación se cumplan, donde para actividades con detalle y por jornadas largas debe contar con 1000 lux. En zonas comunes deben contar con 200 lux y en áreas de oficina 1500 lux. El número de focos se distribuirán de acuerdo a la superficie de trabajo a realizar. La iluminación artificial no debe provocar deslumbramiento, pérdida momentánea de visión por la luz intensa. No deben observar las fuentes de luz en forma directa o por tiempo prolongado.